¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hoy es el Día, nuestro podcast de TVN Red O'Higgins. Hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante que se está desarrollando acá en la Universidad de O'Higgins fundamentalmente. Estamos con Alex de Génova, que es ingeniero en bioinformática de la Universidad de Talca y doctor en Ingeniería de Sistemas Complejos de la Universidad Adolfo Ibáñez y también académico de la Universidad de O'Higgins. Bueno, gracias por acompañarnos, Alex. No, un gusto, un gusto. Bueno, Alex, la primera pregunta es ¿por qué tenemos que investigar nuestra historia genética en Chile? Buena pregunta. Hay varios aspectos que justifican hacer estos estudios, pero primero, un punto histórico es que nuestra población es producto de la mezcla de tres continentes: continente europeo, un porcentaje pequeño continente africano y los nativos americanos, que en nuestro genoma se traduce como en el componente mapuche aymara. De eso, si tomamos un chileno al azar, un 50% sería de origen europeo, un 1% de origen africano y un 49% de origen amerindio, mapuche o aymara. Entonces ese porcentaje amerindio, en todos los estudios que se han hecho mirando los genomas, no se ha estudiado muy bien en el mundo, ¿ya? Y eso nos abre una interrogante, porque si no hemos estudiado la mitad del genoma de los chilenos, ¿cómo podríamos avanzar en algo que llamamos medicina genómica o medicina de precisión? Que busca colocar esta capa genética como una información adicional en la práctica clínica. Te quería preguntar, ir desde el comienzo, ¿qué es el genoma humano? ¿Cómo lo podemos definir o cómo lo podemos explicar en términos prácticos? Bueno, en términos sencillos, y el genoma de todos los seres vivos, no solamente el humano, es como tenemos que entenderlo como un libro de recetas, que dice cómo, que en dónde está escrito cómo se debería formar una célula, cómo se deberían formar cada uno de los compartimentos de una célula, cómo esas células tienen que hablar con otras para generar órganos. Hay todo un tema de la biología del desarrollo, todo eso está codificado en el genoma. Cómo debería ser el cerebro también está codificado, y en general todas las partes anatómicas del cuerpo humano, desde nuestros sistemas de órganos hasta nuestro sistema nervioso, está codificado en el genoma. Entonces, básicamente es una gran enciclopedia que en el caso de la especie humana tiene un largo de 3 por 10 a la 9 o 3 gigabases en cada una de esas células. Que tú lo decías en un seminario, eso es como es mucha música y muchas películas, ¿no? Claro, Mucha claro. memoria. Claro, efectivamente, si pensamos que cada una de nuestras células tiene 3 gigabases de información en esta molécula y que estamos compuestos de billones de células, bueno, un humano es un universo en sí, digamos, o cada una de las especies. ¿Por qué han avanzado tan rápido en este tipo de investigaciones? Tú decías en un seminario que esto se ha democratizado, bajado el costo para hacerlo, por ejemplo. Claro, efectivamente, a ver, considerando que el primer genoma humano se completó el año 2000, ya se completó y se anunció el proyecto Genoma Humano y se prometió que se iba a avanzar en esto de medicina de precisión. La tecnología para leer el genoma humano, o sea, para leer esta gran molécula, esta enciclopedia, no estaba tan madura en ese tiempo. Y en términos de costo, el primer genoma humano costó alrededor de 100 millones de dólares hacer un genoma. Entonces, si hablamos de 100 millones de dólares hacer el genoma de una persona, estamos hablando de un deporte extremadamente caro. En estos 20 años, esa tecnología se logró mejorar y evolucionó. Y hoy en día ya tenemos varias tecnologías de origen estadounidense, de origen chino, que es posible leer el mismo genoma, pero por precios que rondan alrededor de los 100, 200 dólares. O sea, hartos órdenes de magnitud menor. Estamos hablando entre 80 hasta 200 mil pesos de obtener estos datos. No voy a decir información porque datos es distinta información. Entonces eso hace que en los próximos años, ya este año, el próximo, los que vienen, esta generación va a conocer su genoma de forma democrática y va a tener esa información o datos a mano. El tener estos genomas significa de alguna manera, y diciéndolo en términos muy simples, vamos a poder tener tratamientos como a la carta, saber con mayor precisión. Claro, efectivamente, es un buen concepto a la carta. No implica que para cada persona vamos a tener un fármaco, no, sino que del abanico de fármacos que existen, vamos a intentar de resolver el ejercicio de cuál se ajusta mejor al genoma de la persona. ¿Ya? Por ejemplo, hay distintos, en el genoma también está codificado cómo nosotros procesamos ciertos o metabolizamos ciertos fármacos. ¿Ya? Esto es un área que dentro de la genómica se llama farmacogenómica. Entonces podemos saber
con ciertas predicciones cómo una persona va a procesar ciertos tipos de fármacos. Ujú. Si sabemos que una persona no procesa bien un fármaco, bueno, le podemos asignar otro que lo procesa mejor. Y eso en la práctica se produce en un efecto más de mayor eficacia al momento del tratamiento. Y esto aplica para distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, en cáncer, a la fecha, existen alrededor de 2.000 drogas disponibles, obviamente con precios distintos, aparte de los tratamientos clásicos, que son inmunoterapia, radio y quimioterapia, inmunoterapia recientemente incluido. Entonces, uno le gustaría saber, dada la información genética, porque, por ejemplo, un tumor es producto de la evolución Sí, dentro de una persona. sí. Es como cuando uno se imagina, no sé si los audioescuchas se acuerdan de Jurassic Park, del Sí, proceso de claro. evolución, y todavía hay como los dinosaurios. Bueno, el cáncer evoluciona en nuestro cuerpo, entonces es todo eso que uno se puede imaginar desde la evolución, pero pasando dentro de nuestro cuerpo en un periodo de tiempo que va de los 10 a los 20 años. Ujú. Entonces ahí el tumor gana habilidades, muta, cambia nuestro DNA, y a nosotros nos gustaría entender cómo esos cambios se podrían ajustar a ciertos tipos de fármacos, saber si es mejor inmunoterapia, radio, quimio u otra droga particular que afecte a algún tipo de... Según el genoma humano, ¿qué características tenemos los chilenos? ¿Qué bueno y de malo han descubierto ahí? ¿Positivo o negativo? A ver, en general, y para ser claro, no hay un genoma perfecto. Ujú. ¿Ya? Todos tienen ventajas, desventajas. ¿Ya? En particular, en nuestro caso, sabemos por otros antecedentes previos que, por ejemplo, el componente mapuche, que es este componente poco explorado de nuestro genoma, nos predispone a desarrollar cáncer de vesícula. Por Ujú. ejemplo, y en Chile es uno de los pocos países que en el año se sacan 40.000 vesículas por año. Ujú. ¿Ya? Ahora, claro, cáncer de vesícula, uno dice, mira, en realidad si lo comparo con en otros países donde quizás la predisposición es a cáncer de colon, Ujú. quizás me parece más beneficioso tener un cáncer de vesícula que cáncer de colon. Sí. Porque es mucho más complejo de manejar el cáncer de colon. Entonces, siempre hay como digo, es difícil tener un genoma perfecto. Antiguamente se creía y eran creencias que científicamente fueron eso, creencias que no se validaron científicamente. Y en la práctica, cada persona nace con un pool genético que le puede beneficiar y que le beneficia ciertas cosas, por ejemplo, tener más resistencia a tomar café, Ujú. tener ciertos rasgos que pueden ser más deportivos, más artísticos, Ujú. versus obviamente también alguna disposición a algún tipo de enfermedad. En promedio los chilenos, como cualquier otra población del mundo, en su genoma tienen alrededor de 3 mutaciones que pueden ser patogénicas, que significa que afectan el funcionamiento de una proteína, pero eso es algo que vemos en promedio en todas las poblaciones. ¿Ya? Ujú. La pregunta clave de por qué queremos hacer es que cómo esas diferencias se modulan por el ambiente y cómo nos predisponen para responder a cierto tipo de Sí. enfermedades. Esa es la pregunta, Ujú. no es si queremos descubrir un genoma mejor o peor, Perfecto. porque eso es complejo, porque el genoma es muy grande, y hay que tener en claro que a la fecha, científicamente, entendemos bien, voy a decir, y siendo generoso, el 3% del genoma, que es donde están los genes. Ujú. Pero hay otro 97% que previamente pensábamos que era DNA basura, Ujú. y que ahora nos hemos dado cuenta que no era basura, sino que codifica ciertos procesos que son bien relevantes en el desarrollo y otras cosas más complejas que no son solo los genes. ¿Cómo si lo puedes, es difícil eso, pero un poco explicar en términos simples cómo hacen este trabajo científico del genoma? ¿Cómo lo realizan en un laboratorio, con personas? Me imagino que están utilizando inteligencia artificial, están haciendo un trabajo interesante acá, ¿no? Sí, hay varias componentes. A ver, primero, la pregunta que estamos intentando resolver, así como transversalmente, es cómo darle utilidad a estos datos. Ujú. Porque, a ver, tienes que imaginarte que, por ejemplo, cuando digo que en la universidad ya hemos hecho alrededor de 400 genomas de personas, hay que imaginarse 400 enciclopedias. Ujú. Entonces, la primera pregunta es, bueno, si tengo estos datos, ¿dónde puedo ir a mirar? O sea, ¿qué es información dentro de estos datos? Sí. Y ahí obviamente usamos distintas técnicas, tanto de estadística clásica hasta métodos de inteligencia artificial basado en redes neuronales profundas, todo Ujú. bien de punta.
El flujo tradicional parte desde que tomamos una muestra de sangre, 3 ml de una persona en particular. De las muestras tumorales son biopsias que resultan. Y de ahí extraemos el material. Eso, luego de extraer el DNA, enviamos, tenemos dos pasos. Uno, enviar a secuenciar a países como China, en donde es más barato, recibimos los datos de vuelta, o también tenemos tecnología para hacerlo localmente. Desde ahí empieza la interpretación, ¿ya? Tratar de pasar estos datos a información. Y bueno, en esa cruzada tenemos 3 tipos de informaciones que queremos actualmente obtener. Primero, cómo el DNA nos ayuda a prevenir o a identificar individuos en riesgo a desarrollar posibles enfermedades a cierta edad, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un proyecto que están dando que es desarrollar un score basado en genoma completo para identificar mujeres en riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Ya? Y esto fue producto de una colaboración que tuvimos con el Hospital Regional, en donde gracias a la ley del cáncer hoy día es posible en Chile, hoy los hospitales están implementando pruebas genéticas, pero para genes particulares, en donde miran no todo el genoma, sino que algunas partes del genoma que en otras poblaciones son informativas. Y ahí nos dimos cuenta que si yo miraba las mismas partes del genoma que en Europa, en población europea eran súper útiles, en Chile de 100 mujeres, en 5 eran útiles y en 95 eran negativas. Entonces, bueno, ¿por qué las otras 95 no encuentran una explicación mirando a estas posiciones que en Europa son útiles? Perfecto. Ahí lo que hicimos con eso fue intentar mirar el genoma completo y claro, logramos encontrar más respuestas a estas personas que todas tenían cáncer de mama, todas tenían cáncer de mama antes de 40 años, algunas con historial, otras sin historial, o sea, era el mismo fenotipo, la misma expresión de una enfermedad, pero que genéticamente lográbamos explicar 5 si mirábamos los genes europeos, que sabíamos por conocimiento previo. Ahora cuando incluimos el genoma completo, mirando ya una cosa más local, nos damos cuenta que podemos explicar entre el 30 al 40%. O sea, eso es una parte. Aprender a explicar, y otra cosa, ahora estamos para mejorar y tratar de llegar a cubrir el 50-60. Queremos desarrollar un score basado en esta información, con más pacientes obviamente, para identificar tempranamente a este tipo de personas que van a desarrollar una enfermedad con alta probabilidad de forma temprana. Ahora, yo vi tu exposición del Congreso del Futuro y algo que me llamó mucho la atención es cuánta información tiene una célula, ¿no? Es algo realmente asombroso, Claro. que en general desconocemos, que no es lo que nos enseñan ni en los colegios ni en las universidades, ¿no? Sí, 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 bueno, lo importante que hay que entender ahí es que el genoma de esta enciclopedia se guarda en cada una de nuestras células, ¿ya? Y una célula, como nosotros tenemos, en nuestra reproducción tenemos herencia materna y paterna, porque somos una mezcla de nuestro papá y nuestra mamá, cada uno aporta un juego de 3 gigas, entonces tenemos 6 gigabytes en total, por cada una de nuestras células. Nosotros cuando leemos el DNA, no tenemos la tecnología para leerlo desde una célula individual, sino que lo hacemos desde un promedio de células del individuo. Y eso es harta información, estamos hablando de órdenes bien importantes, hartas películas, Harta serie de Netflix. hartos datos, hartas series, digamos. Y ahí, como te decía, la pregunta concreta es cómo estos datos los pasamos a información útil. Y en nuestro caso, en nuestro laboratorio, nos enfocamos en la parte más clínica. Cómo trasladamos esta información a que sea clínicamente útil y que asista a los médicos en toma de decisiones. Ahora, esto da la sensación que se estuviese haciendo en otro país, ¿no? O en otros lugares, en otros países desarrollados, y lo están haciendo usted acá en la Universidad O'Higgins. ¿Qué equipo de personas está trabajando ahí? Sí, bueno, a ver, el genoma, como te decía, el proyecto Genoma Humano partió en el año 2000, no partió en Chile, obviamente, partió en Estados Unidos, fue un consorcio europeo, americano, que armó el primer genoma humano. Ellos, luego de ese consorcio, comenzaron a secuenciar gente en sus propios países Ujú. para avanzar en esto que te decía yo de medicina genómica o medicina de precisión, que es tratar de, como tú explicabas de buena forma, tener una medicina a la carta. Mm. Y ellos han invertido mucho más que nosotros en eso, y ya Inglaterra es un país líder que de su población ya ha logrado hacer más de 500.000 personas, como Rancagua todo secuenciado, por Perfecto. ejemplo, ese orden de magnitud. Y ellos ya incluso tienen planes de secuenciar hasta los recién nacidos. Nace un bebé y lo secuencian para tener un perfil de lo que posiblemente ese bebé le va a pasar durante su vida. Ujú. Entonces así priorizan y están priorizando. Y en la práctica han visto que si bien esta fue una inversión que nadie contemplaba al inicio, tiene beneficio en que
una persona que logro identificar antes significa que tiene menos, desde el punto de vista económico, tiene menos tiempo sin, sin desarrollar un trabajo por estar enferma, y eso al Estado devuelve horas trabajadas, si tú Ujú. quieres. Y han desarrollado conceptos que muestran muy claramente que este tipo de inversión preventiva tiene, tiene varios impactos. Uno, obviamente, mejor salud para la población, pero también impacto económico para el Estado, porque llegamos temprano a reconocer pacientes con enfermedades y no tarde, y es más proactivo que reactivo. Ujú. Entonces ese cambio en la medicina reduce harto el costo fiscal. Hablamos de la democratización y cómo ha avanzado bastante más rápido, más barato. ¿Dónde vamos a llegar aquí? Si hacemos un poco de futurología, Mm. en algunos años más. ¿Dónde A ver, crees que lleguemos? ¿Dónde crees que va a llegar el desarrollo de... sí, yo creo que lo más pronto y lo que están haciendo harta no solo en este dominio de la genómica de datos, sino que uno lo ve con inteligencia artificial. Lo que va a pasar en el corto plazo, estoy hablando de máximo 5 años, es que cada chileno y chilena va a poder tener acceso a su información genética porque va a valer 100.000 pesos, básicamente, y bueno, me imagino que FONASA va a tener esto, lo va a agregar como un test más Mm. de los que existen actualmente, como cuando uno se va a hacer un examen de sangre, va a ser un examen genético de genoma completo, y en esa altura ya vamos a tener gente en Chile capacitada, como nuestro laboratorio y otros laboratorios, que van a saber qué hacer con esos datos para dar un reporte y para que la gente pueda integrarlo en su día a día. Ujú. Obviamente, eso es una parte médica, pero también pueden hacer muchas cosas desde la información genética. Como por ejemplo, imagínate que tú quieres comenzar a potenciar ciertas habilidades. No sé, te preguntas si en tu genoma cómo están los genes de la concentración o ciertas actitudes. También podrían nacer startups que te permitirían desde tu genoma recomendarte dieta, recomendarte ciertos comportamientos que toman en cuenta los datos genómicos. Ahora, más al futuro, lo que va a pasar, y lo que yo creo que va a pasar, no sé si pase, es que se va a fusionar nuestro genoma biológico con nuestro genoma digital. ¿Ya? Nuestro genoma digital es toda la información que nosotros entregamos de forma gratis en redes sociales, colocando me gusta, y se la entregamos a las empresas como Facebook, Google, Ujú. Twitter y todas las redes sociales que ocupamos. Ellos, de cierta forma, con los me gustas que nosotros colocábamos a fotos o discursos, saben predecir muy bien ciertos comportamientos de nosotros. Entonces, si a eso le sumamos el genoma biológico, ya se mezcla una fuente de datos bien interesante, digamos, porque ya podríamos pensar de que el genoma digital se mezcla con el biológico y las recomendaciones tanto en de qué ver, qué sentir, qué mirar, van a ser cada vez más precisas. ¿Ya? Obviamente eso es algo que hay que regular, Sí, hay que eso te iba a regularlo preguntar. bien. ¿En manos Eh, de quién va a quedar esa información? Es lo interesante. eso es interesante. Actualmente con las redes sociales uno ha visto que los estados han sido medios pasivos con quien maneja la información. Mm. Y básicamente los manejan ¿Y las quién, grandes y empresas. quién debería manejar al menos la información del genoma? El Estado chileno, obviamente. Ujú. Porque es estado de información de su gente, digamos. Mm. Es una de las riquezas, como uno dice en Chile, el cobre. Y tenemos leyes que protegen el cobre, tenemos que tener leyes que protegen nuestra información genética, tanto de los seres vivos humanos como de las especies que habitan en este país, digamos. Es una riqueza que tiene el país. ¿Por qué? Porque imagínate desde el punto de vista que tú eres una empresa que está desarrollando una droga para curar cierta enfermedad. Entonces a ti te interesaría preguntar en los 20 millones de chilenos, si tú tienes ya esta información ordenada, si esa droga va a funcionar o no y a cuánta gente va a cubrir. Y el Estado también le interesaría saber de las drogas que existen, cuáles drogas se parecen o pondrían un potencial match con la información genética de los chilenos. Son más drogas los chilenos. Mm. Así uno tiene un gasto más dirigido y también puede tener un profit desde que una empresa pueda acceder a ciertas partes del genoma. Y luego, obviamente, hay muchos temas regulatorios que tienen que ver a que aquí la gente siempre se asusta de que no, que la FONASA, que en la ISAPRES me van a cobrar más caro. Mm. Pero bueno, eso en Chile lamentablemente siempre ha existido un poco cuando uno compara los planes de hombres y mujeres, por ejemplo. Claro. Eh,
Y ahí obviamente que es la política que tiene que regular, y acá entender que en realidad cuando uno descubre cosas en el genoma, son predisposiciones, no necesariamente causas. Ujú. ¿Ya? Entonces, es información que tenemos que aprender también a transmitirla de forma correcta, bajo regulaciones, y que el usuario final, que va a ser un chileno o chilena, esté al tanto y desarrollar esa masa crítica localmente. ¿Por qué es importante localmente? Porque de partida todos los países ya tienen, todos tienen enfermedades al igual que los otros y todos tienen intereses, y ellos se ha visto que están focalizados en sus poblaciones localmente. Ujú. Actualmente el área tiene un problema que tiene poca diversidad. Mucho de lo que se ha hecho es en poblaciones europeas y muy poco en poblaciones latinoamericanas, africanas. Entonces, de verdad que remar desde acá es mucho más difícil que estar remando en áreas, en países europeos. Es súper interesante lo que tú dices, porque generalmente la ciencia y la tecnología avanza bastante más rápido que el Estado, ¿no? Y si estamos Sí. pensando en un plazo de 5 años, al menos estos avances más pronto, es un tiempo bien acotado, ¿no? Que hay que tomar decisiones luego. Claro, en Chile igual ya hay cierta legislación. Ujú, Y por ejemplo, ya hay legislaciones que hacen que los datos sean privados. O ujú, sea, uno no puede colocar el root asociado a los datos genéticos de nadie. En ujú, Chile eso está prohibido. O ujú. sea, no se puede hacer eso. Entiendo que también hay ciertas leyes que ya regulan un poco el acceso, de estos datos, para tomar ciertas decisiones. Obviamente todo eso se tiene que perfeccionar, esa discusión se tiene que hacer, pero el estado actual no es tan malo, diría yo. Ujú. Ya hay ciertas limitaciones y nosotros por lo menos, la investigación que hacemos siempre con ese cuidado ético, y nuestros estudios todos se validan por comités de ética, en donde lo primero que nos piden es obviamente resguardar la información de cada persona. ¿Qué futuro nos espera, no? Para algunos es un poco terrorífico, pero para otros, del cual yo formo parte, me parece muy interesante lo que viene, ¿no? Sí, bueno, es como la IA, digamos, o sea, va a tener cosas buenas, va a tener cosas que regular, pero en general va a ser, por lo menos de la parte que nosotros investigamos, que tiene que ver con tratar de avanzar en una medicina, más a la carta. Obviamente que esperamos que sea un impacto más positivo que negativo. Alex, te agradezco esta conversación. Muchas gracias por la invitación.